Hola a todos, vamos a un video más del área de ser humano en su medio y acá les quiero comentar sobre la parte de biología donde vamos a hablar de población. Hablemos de algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta para entender lo que viene más adelante. Eh, la población la vamos a definir como siendo un conjunto de individuos de la misma especie que van a habitar en un área determinado. A su vez, cuando nosotros hablamos del hábitat, estamos tratando del lugar donde vive este grupo de organismos. El nicho ecológico lo podemos entender como siendo la profesión que tiene este determinado grupo. O sea, de modo más directo lo podemos definir como siendo la relación entre el lugar donde vive con la posición que él mismo va a ocupar en la cadena trófica. Cuando hablamos de crecimiento, estamos tratando de que en un crecimiento lo que necesitamos tener es una tasa de natalidad que supera a la tasa de mortalidad. Con eso logramos el crecimiento de esa población. Ya cuando nos referimos a la densidad poblacional, estamos hablando del número de individuos sobre la superficie que ocupan. La biomasa poblacional es el número de individuos por el peso individual. Y con eso obtenemos la biomasa poblacional. Existen algunas características importantes que estaría relacionada a que el número de organismos aumenta o disminuye con el tiempo a medida que interactúan con fuerzas opuestas. ¿Qué fuerzas son estas? Sería el potencial biótico, que se refiere a la máxima capacidad reproductiva de una especie en condiciones óptimas, y la resistencia ambiental, que se va a dar cuando el número de individuos sobrepasa la capacidad del ambiente y empiezan a haber factores limitantes que van a surgir, como por ejemplo plagas, que van a poner un límite en esa curva de crecimiento. A su vez, como vimos en la OP1 de la área de ser humano en su medio, en la parte de biología, nosotros hablamos de un sistema cibernético y el funcionamiento del mismo. Cuando vamos al tema de la población, volvemos a eso del modelo de Hermostato, porque nos va a decir que esa población se va a regular a través de una retroalimentación negativa, como si fuera un sistema cibernético. Y eso va a posibilitar la estabilización en la población en una cierta densidad. Entonces lo que vemos es un equilibrio dinámico donde existe un punto de partida de la población. Este punto de partida podría ser considerada la capacidad máxima de individuos que puede soportar el ambiente y que va a ser contrarrestada por la resistencia ambiental, como lo que sería la escasez de alimentos, enfermedades, plagas, competencias y los diferentes tipos de competencia interespecíficas que vimos. Entonces, tenemos esta capacidad máxima que puede soportar el ambiente, el punto de partida,
llega un momento en que esa población va a crecer desenfrenadamente como si fuera una curva en J, debido a condiciones muy favorables. Pocos individuos iniciales pueden dar origen a una población muy densa, como una curva en J, donde la densidad aumenta de forma exponencial, donde podemos decir que hay un enorme potencial biótico. Entonces, lo que vemos acá sería esto, pero llega a un determinado punto donde este crecimiento exponencial como en una curva en J ya no será posible porque vamos a tener una sobrepoblación. Entonces el ambiente empieza a poner un límite a esta curva de crecimiento. Porque esta curva ya ha llegado hacia un determinado punto donde el ambiente empieza a poner restricciones para que no se dé un elevado crecimiento poblacional. Con eso, aumentando la resistencia ambiental, hay la disminución en la reproducción o de la supervivencia de los individuos y la misma población vuelve a su punto de partida, donde había la capacidad máxima de individuos que puede soportar el ambiente. Empieza nuevamente desde su punto de partida, se dan condiciones favorables y aumenta la tasa de natalidad, llega a una sobrepoblación, aumenta la resistencia ambiental, disminuye la reproducción o la supervivencia y regresa a este punto de partida. Ya de modo contrario a esto, tenemos una retroalimentación positiva donde vemos que debido a una deficiencia de la población, disminuye la resistencia ambiental y hay un aumento de la reproducción o de la supervivencia de los individuos para retomar al punto de partida de la población. Bueno, visto eso, podemos decir de que, o sea, esta parte en azul, donde lo que vemos es un aumento de la supervivencia de los individuos, se puede dar debido a una retroalimentación positiva, gracias a una revolución de herramientas que tuvimos, donde la caza permitió una mayor sobrevivencia, la revolución de la agricultura que le hizo sedentario al ser humano, los avances en la medicina, donde se descubrieron los patógenos, se implementaron medidas de salud pública, la revolución industrial, donde el hombre pudo redireccionar la energía de los ecosistemas debido al mejoramiento y al alcantarillado, se posibilitó la llegada de agua pura hacia las residencias y lo que vivimos hoy, que es una revolución tecnológica. Entonces, todo esto son factores que permitieron una retroalimentación positiva en el número de integrantes, incrementando su desarrollo y abandonando esa placa homeostásica, bien, que vimos en el video pasado de biología, haciendo con que todo esto disminuya esa resistencia ambiental
y permita una mayor supervivencia. Dicho eso, como vimos, tenemos la curva en J, pero también tenemos la curva en S. La curva en S tiene 4 fases. La primera fase se debe a una aceleración positiva, la población crece a una velocidad, crece a una alta velocidad, la población se está adaptando a un nuevo hábitat. En un segundo momento tenemos un exponencial, una función exponencial donde la población crece de modo constante. En un tercer momento hay una aceleración negativa debido al resultado de la resistencia ambiental. Y en un cuarto momento hay una estabilización. La población deja de crecer. Tenemos dos conceptos que sería el índice de crecimiento instantáneo y el índice de crecimiento específico. En el índice de crecimiento instantáneo, el número de individuos, o sea, sería el número de individuos sumados a una población en una unidad de tiempo. Ya el índice de crecimiento específico es el incremento del número de individuos por unidad de tiempo. ¿Se entiende? Crecimiento instantáneo es el número de individuos sumados a una población en una unidad de tiempo, mientras el específico, el incremento de número de individuos por unidad de tiempo. Además, en ese modelo de Hermostato, después de cada periodo de crecimiento sin precedente, los elementos de la resistencia ambiental imponen su tasa y se establece una nueva meseta, que era una observación acá que había quedado. Bueno, espero que haya quedado claro. Como vimos, son conceptos básicos de población, hábitat, nicho ecológico, crecimiento, densidad poblacional, biomasa poblacional, cómo funciona ese modelo de Hermostato para la población, cómo se da esa retroalimentación positiva y negativa, qué posibilitó la retroalimentación positiva y consecuentemente disminuyó la resistencia ambiental, permitiendo el crecimiento de la población en una curva en J. ¿Cuáles serían las diferencias de una curva en J para una curva S? ¿Cuáles son las fases de la curva S? ¿Cuál es la diferencia entre el índice de crecimiento instantáneo y el índice de crecimiento específico?